Nosotros ya estamos menos de un mes encerrando otro año, 2013. Ya entramos en una nueva etapa cronológica, ¿no? Que nos ayuda a guiar en nuestros quehaceres de cada día. Y es un momento que es propicio para que nosotros empezamos ya a hacer un estudio de cómo hemos vivido nuestras vidas, la calidad de nuestros pensamientos, emociones y acciones durante este año que se termina. Y eso es algo que para cuando nosotros venimos en la tierra, que es una gran escuela para nosotros, tan difícil y tan cara como Harvard University, con la desventaja que no traemos libros para estudiar. Venimos de manos limpias. En realidad venimos todo limpio, incluso de cuerpo, limpiecito, sin nada. Y vamos a aprender con nuestra vivencia, con vivir, con lo que vamos a hacer. Vamos a aprender con las personas que nos acercan, con lo que estas personas piensan, con qué hablan, con qué hacen. Esos son nuestros instructores, y también los más grandes de nuestros instructores son nuestros errores que cometimos. Obviamente no hay un libro específico para nosotros guiar nuestra jornada en la tierra, pero hay obviamente otros libros importantes, otras enseñanzas de maestros muy importantes que vinieron a la tierra con el propósito de darnos una luz, una senda para seguir, para hacer el trabajo que nosotros venimos aquí para hacer, con el objetivo final, aunque sea bien distante, llegar a nuestra perfección, que es muy difícil, no es imposible, pero tenemos todo el tiempo del mundo porque somos seres inmortales y eternos. Tiempo no es un problema. Y obviamente que el maestro más grande que tenemos a seguir para lograr este reto de perfección es Jesús con sus enseñanzas y el Evangelio, que es el guía que deberíamos todos seguir. Y aquí en el día de hoy tenemos amad a vuestros enemigos, que en esta frase sencilla Jesús nos da una receta para nuestra humanización, que nosotros ya estamos muy bien adelantados hoy día, gracias a muchas vidas que hemos vivido, gracias a nuestros esfuerzos de mejorar a cada día, a cada año, a cada nueva vida. Entonces, pero seguimos teniendo cosas para aprender o para enseñar a los que vienen atrás de nosotros y que están un poco más retrasados, que nosotros estamos todos en el mismo bote, en el mismo barco, ¿no? Aquí en la tierra, no somos diferentes, somos todos defectuosos. Todos necesitamos de RMI para arreglarnos, pero hay unos que están un poquito más desarrollados que otros, ¿no? Por ejemplo, el iPhone es mejor que el Samsung, quizás, yo no creo, pero ahí tenemos las diferencias también y las evoluciones, las situaciones evolutivas de cada ser humano, los más adelantados y los menos adelantados. Y aquí tenemos en esta receta para nuestra humanización, que nosotros, como ya aprendemos en el espiritismo, nosotros venimos de un trabajo
de muy largo tiempo, donde pasamos por formas, por existencias menos humanas o que no fueron humanas, hasta llegarmos hasta tener un nivel de evolución espiritual y inconcepcional que nos permitía entonces reencarnar como un ser humano. Y también nuestras encarnaciones como seres humanos hemos vivido en épocas que no eran épocas así tan pacíficas o tan, porque todavía teníamos muchos de esta animalidad, de estas cosas inferiores que nosotros estábamos trabajando. Y hoy logramos ya dejar para atrás muchas de estas imperfecciones. Nosotros con este trabajo que hacemos de venir al Centro Espírita, de aprender, ya seguramente hemos logrado estas cosas y muchas cosas que estudiamos quizás ya pasamos, pero es siempre importante ver otra vez porque para fortalecer este conocimiento, fortalecer esta energía para que sirvamos de ejemplos a los que necesitan alguien para mirar, un ejemplo para seguir. Entonces nosotros tenemos en la apertura de este capítulo, Jesús nos dice, aprendisteis que fue dicho, amarás a vuestro prójimo y odiarás a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Esto está en Mateos capítulo 5, versículos 43 a 43. 42 a 43. Esto es las imperfecciones de la computadora. Jesús, en el medio que él vivía, y esto se ve hasta hoy, no era un lugar, una tierra de mucha paz. Allá estaba mejor que había sido, pero todavía había estas separaciones, había estas hostilidades de pueblo, dentro ahí mismo de ellos. Samaria, por ejemplo, los samaritanos que eran considerados inferiores por otros judíos que también eran judíos anteriormente o tenían una mezcla. Había ahí también los palestinos que muchos de ellos hasta hoy odian los judíos. Entonces él vino con este mensaje a traer una nueva luz porque seguían todavía algunos de ellos la ley mosaica de diente por diente, ojo por ojo, venganza, etc. Y eso no es difícil de comprender porque esa era la enseñanza mayor que tenían ellos, que era el Viejo Testamento. Ahí tenía y Moisés, que era un mensajero de Dios, si él dijo, entonces eso estaba correcto. Pero para Moisés sirvió quizás en la época que él vivía, porque era una época en que todavía la humanidad ya no estaba tan humana. Entonces vino Jesús, un ser más adelantado, a cambiar, a romper el ciclo vicioso de violencia, de desarmonía y todo eso. Y a traer esta palabra que no es así. No es más ojo por ojo, diente por diente, no. Ahora nosotros ya hemos evolucionado un tanto que ya conseguimos comprender eso. Que ya conseguimos, por ejemplo, no odiar a alguien que no piensa como nosotros o que no comparte nuestra cultura, pero tener piedad de esta persona, porque ella es que sufre mucho más que nosotros, que tenemos esa condición entonces de amarla.
Y nosotros aquí, en nuestra jornada evolutiva, tenemos entonces este mensaje, por ejemplo, para reflexionar y para aplicar en nuestro diario vivir. Quitar, por ejemplo, yo estoy seguro, aquí cuando Jesús decía de enemigos, él estaba diciendo de un problema muy serio, aunque en su época ya había una cierta paz y una cierta tranquilidad que no era tan mala como anteriormente y en otras partes. Pero él entonces trajo este mensaje que nosotros perdonamos el enemigo, amamos el enemigo. Pero lo que nosotros ahora, por ejemplo, queremos hacer es no tener enemigos. Porque nosotros ya estamos más evolucionados que hace 2000 años atrás. Obviamente nosotros tenemos discordancias, desacuerdos con personas con que convivimos. Pero seguramente que nosotros no tenemos alguien, un enemigo, alguien que nosotros, que nos da temor, por ejemplo, salir a la calle y ser muerto por alguien que no has jurado venganza, por ejemplo. Eso ya no existe más. Existía no mucho tiempo atrás, pero ya no existe más. Y algunos no existe más en nuestro ciclo más evolucionado, pero existe sí, como vamos a ver. Entonces, en esta división de la humanidad, por ejemplo, nosotros convivimos, no todos, con personas, con seres o con espíritus, que somos todos espíritus, de varios niveles evolutivos, ¿no? Muchos de ellos que acompañan el progreso de la civilización y que se adaptan a estos cambios. Y muchos que están encarnados aquí al mismo tiempo que nosotros, que son nuestros contemporáneos, pero cuyo espíritu, cuya conciencia no es de este tiempo, es de años y años y años atrás. Entonces nosotros tenemos en la Tierra hoy todavía estos grupos, por ejemplo, que son los sembradores de odio y de enemistad. Y yo traje aquí algunos ejemplos de enemistades y odio que algunos de estos ocurrieron en el siglo pasado, 20 años atrás, 94 por ejemplo, como ya le voy a explicar. Pero en el siglo que terminamos, que el 20 hasta 1999, ocurrieron todavía en este siglo ciertas ocasiones de que el ser humano, muchos de ellos, mostró al público esta parte animalesca, esta parte bestial que todavía ellos tenían nutrido, tenía ahí en su espíritu. En el siglo XXI sigue unos focos todavía de estos espíritus que todavía sembran la enemistad, desarmonía y el odio. Y yo, para ejemplificar, yo traje esta gente, esos son Hutus, ellos son de Ruanda y son pueblos, una etnia que es la mayoría de Ruanda, y viven con una minoría que son los Tutsis. Y esto ocurrió en 94. Los Hutus se entraron en el poder, en la presidencia, y querían exterminar a los Tutsis, porque los Tutsis eran también de Ruanda, eran pueblo como ellos, compartiendo la misma tierra, ahí viviendo, yendo a la misma escuela al principio, pero todavía los dos pueblos, sobre todo los Hutus, nutría este odio, esta enemistad que seguramente vino por generaciones y generaciones. Y esto en 94, en 100 días, los Hutus, utilizando todo tipo de armas,
exterminaron entre 500,000 a 1,000,000 de Tutsis en 100 días. Esta fue el último genocidio así de esta magnitud en el siglo pasado. Antes de eso, como sabemos, fue la Segunda Guerra Mundial, donde se murieron 60 millones de personas, que significaba un 2% de la población mundial, que en la época era más o menos 3,000 millones. Y esa fue la más grande muestra de esta inferioridad del ser humano. Esto ya casi no ocurre más, ya hubo un cambio, ya están mejorando, creciendo en casi 20 años. Entonces, con los países, los otros países pidiéndole los grupos por paz, por amnistía, por toda esta cosa que trabajan para la paz mundial, entonces con su influencia y todo eso se va mejorando. Esto es corriente. Esto ocurre ahora y estos son dos peleones. Vea que ahí son sunis y chiitas. Ambos musulmanes. Ambos utilizan el mismo Corán, ¿no? Corán, el Corán. Ambos el mismo profeta, pero no tiene acuerdo quién es una cosa de ellos ahí por la jerarquía de la enseñanza después de Mahomet. Eso ocurre mucho en Irak. En Irán no ocurre porque Irán la mayoría es chiitas, entonces es más pacífico. Más en Irak y a Pakistán. Eso es corriente. Entonces aquí nosotros tenemos, y es muy fácil de ver, que en regiones de la tierra y también en actos que nosotros vimos esta influencia umbralina, ¿no? Por ejemplo, estos son espíritus umbralinos que desafortunadamente vinieron a la tierra sin progresar y quieren cambiar por la violencia, poner su deseo de que algo sea de esta manera, entonces y utilizando la violencia para alcanzar el fin. Este es del Hamas, H-A-M-A-S, de Palestina, y esto, Palestina y Filistino, los palestinos eran los filistinos que pelean con los judíos desde hace 2000 de Jesús, 3,500 años, desde cuando los judíos entraron en la Palestina. Y uno de los líderes del Hamas que todavía siguen promocionando. Son minorías, pero son minorías que utilizan de violencia para poder querer imponer su ignorancia. Entonces aquí nosotros vemos la postura belicosa y es aquí escrito que no hay sangre mejor que el sangre judío. Entonces son espíritus que vemos que son bien inferior y que todavía sigue en este medio, pero va despacito y con la misericordia de la reencarnación al ir y venir, ellos entonces con el tiempo también evolucionarán. Estos son el Boko Haram, es un grupo islámico radical de Nigeria, que ellos son contra la cultura occidental. Entonces ellos quieren imponer una teocracia islámica para poder prevalecer, para que su pueblo sea gobernado bajo la ley de Sharia, que es la ley de Corán, que es una teocracia. Es una minoría y estos son cristianos también de Nigeria, de esta región, que ellos masacraron por actos terroristas, que son terroristas, ¿no? Son espíritus que están ahora actual, lo mismo porque ellos están allá ahorita, pero camina en la contramano del tiempo.
no evoluciona con el tiempo. Al reencarnar, como dije, ciertamente se depurarán. Afortunadamente, hoy, por ejemplo, son pocos. Entonces nosotros ya estamos viendo en muchas partes de la tierra, por ejemplo, ya una paz que paira ya más do que el terror o la violencia como ayer, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace la enemistad y el odio? El origen. Entonces, nosotros en nuestro trabajo diario de evolucionar, y nuestra evolución es de responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros somos aquellos que evoluimos, nosotros organizamos, nosotros es que damos el primer paso para nuestra evolución. Obviamente, todas las personas, los seres que nos cercan, las enseñanzas que nos cercan, buena o mala, nos influencian, pero nosotros somos el arquitecto, nosotros somos aquellos que vamos a trabajar para nuestra evolución o no trabajar para nuestra evolución, que depende de nosotros, ¿no? Origen de enemistad y odio es la imperfección espiritual, y ahí dentro de espiritual, obviamente, también está la imperfección moral y la ignorancia. La ignorancia es para el espíritu tan dañino como el cáncer es al cuerpo. Y es un mal que es necesario que nosotros también combatimos, porque eso es para nuestro propio bien. Aquí algunas emociones asociadas al sentimiento de amistad. Enemistad. Ahora recuerden, nosotros estamos trabajando para nuestra evolución. Entonces, nosotros sacamos las clases, los materiales de estudio en nuestro diario vivir, de lectura, de enseñanza, de un consejo, de algo. Entonces, ahí como nosotros no tenemos el textbook, entonces nosotros utilizamos estas cosas para nosotros entonces mejorar, ponernos en el camino recto, porque nosotros sabemos que es de beneficio propio que nosotros evolucionemos. Algunas emociones asociadas al sentimiento de enemistad: rabia, odio, frustración, envidia, celos, miedo, desconfianza, deseo de venganza. Todos dañinos. Ninguno sirve para nada. Dañino al cuerpo y dañino al espíritu. De nada se aprovecha de eso. Nada. Él es un mal. Es como tomar veneno en pequeñas dosis. No mucho. Unas goticas diarias. Es así. Y aquí yo ejemplifiqué con... Esto fue un juego de fútbol recién, de Cruzeiro y Bahía, creo, en Brasil. Y son la hinchada y un momento de violencia. Y ahí peleando y salió gente herida. Entonces cuando yo leí esta noticia y yo estaba mirando esa foto por mucho tiempo, mira la expresión de estas personas. Mira cómo se ve en el rostro la imperfección, es como sale el sucio, la expresión, mira. Es de los tiempos que nosotros teníamos que pelear, por ejemplo, para nuestra supervivencia. Ya hicimos mucho de eso, pero eso ya está distante, ya no traemos más, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros estamos entonces trabajando, ¿no? Nosotros estamos buscando lecciones para mejorar. Entonces, ¿cómo esto
cómo aplicamos lo que aprendemos en el Evangelio de Jesús, por ejemplo, en nuestro diario vivir. Que esta es la idea. La Biblia es historia. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento es historia. Esto pasó hace mucho tiempo. Ahora, y fueron enseñanzas importantes. Lo que hacemos entonces con eso que aprendimos ahí, que leemos ahí, es traerlo para ahora. Traerlo a este momento y utilizar eso para nuestro beneficio propio. Si no, no sirve. Ningún aprendizaje es bonito, maravilloso, pero si no ponemos en uso, no nos sirve. Es muerto. Es una lectura como leer lo que sea, una historia de Superman o Spider-Man, whatever, ¿no? Entonces nosotros queremos eso para mejorarnos, porque este es nuestro objetivo, nuestro reto, ser mejor. Ser mejor, el año que viene ser mejor de que fuimos este año, y en la próxima vida ser mejor de que venimos en esta vida. Este es nuestro trabajo. Cuando nosotros sentimos un dolor físico, náusea, por ejemplo, ¿no? Algo así, una indisposición. Esto es el cuerpo con su inteligencia, que tenemos un mecanismo de inteligencia en el cuerpo muy interesante, que nos dice que alguna parte de algún órgano o algo necesita atención, está en desbalance, no está trabajando bien. Esa es una alarma. Entonces, si no, nosotros no saberíamos. Entonces, nosotros vamos con un dolor, y si el dolor se agrava, entonces tenemos el tiempo, vamos al doctor a ver cuál es este problema que tenemos y arreglarlo con medicina, con descanso y etc. Ahora, nosotros también tenemos enfermedades espirituales. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos estas enfermedades? ¿Cómo sabemos? Nosotros sabemos también por los síntomas. Hay síntomas de nuestra imperfección espiritual y ignorancia, que es el cáncer del espíritu que nosotros estamos combatiendo. Estos son los síntomas. Los síntomas. Que cada uno de nosotros es capaz de saber si lo estamos sintiendo. Odio, violencia, intolerancia, deshonestidad, envidia, pereza, avaricia, maledicencia. Obviamente que cada uno de esos tiene un nivel de ¿cómo se dice? Si está muy malo, ¿no? Un nivel de dolencia, de enfermedad. Por ejemplo, si nosotros somos personas que odiamos mucho o que somos muy violentas, entonces la enfermedad es mayor, es como un cáncer, ¿no? Como si tuviéramos. Intolerancia, deshonestidad, ya es como una gastritis aguda o una úlcera, por ejemplo, del espíritu. Pereza, avaricia, maledicencia, como una gripe, un comienzo de neumonía, de pneumonía, por ejemplo. Entonces, existen niveles que nosotros somos capaces de identificar y trabajar. Entonces, lo que nosotros, y aquí no hay, por ejemplo, una píldora para que eso se nos arregle. Entonces, nosotros tenemos que quitarlo por la raíz, ¿no? Y nosotros quitamos haciendo al contrario, ¿no? ¿Cómo se quita, por ejemplo, sentimientos de odio en nosotros? Jesús nos dijo. Jesús nos dijo, ama, perdona, eso, pero no consigo perdonar. No importa, no se consigue o no consigue, tiene que, se quiere mejorar, hay que hacer, no hay medio término. There's no option. Tiene que hacer. Se quiere mejorar. Si no quiere, un día quererás porque el dolor aumenta, ¿no? Es como cualquier enfermedad, cualquier herida. Cuanto menos atención le damos, más ella corrompe un órgano, ¿no? Entonces lo mismo pasa con esta enfermedad espiritual que tenemos,
cuyos síntomas nos sirve de guía para identificar cuál es el problema y cambiarlo, erradicarlo, ¿no? Violencia, todos tenemos. Eso es un instinto animal que es muy difícil, en diversos grados, obviamente, pero la ira es algo que nosotros utilizamos para defendernos, ¿no? Entonces, una violencia que era necesaria para que el cuerpo, por ejemplo, emitiera adrenalina, por ejemplo, para que nos hiciéramos más fuerte para combatir, para defendernos, que la violencia era uno de los mecanismos que nosotros utilizábamos cuando éramos más animalizados, por ejemplo, para preservar nuestra existencia, ¿no? Bajo la ley de conservación. Teníamos que nos defender. Y nuestro organismo tiene un aparato que es muy importante, que se llama huida o lucha. Entonces, por ejemplo, en una amenaza de peligro, nosotros recibimos, cuando la intuición nos dice que, dependiendo de la situación, se es más fácil correr que luchar. Entonces nosotros o corremos o luchamos. Independiente de cuál sea, en nuestro organismo, las adrenales aquí, por ejemplo, de los riñones emiten adrenalina. Adrenalina nos da fuerza, ¿no? Y los otros órganos emiten endorfinas. Endorfina es como una anestesia. Entonces endorfina es morfina que el cuerpo produce, ¿no? Entonces eso nos anestesia. Y muchas veces cuando estamos con rabia haciendo algo, por ejemplo, y si nosotros nos herimos, a veces ni sentimos. Vamos a ver después cómo pasó eso, ¿no? Y deberíamos sentir, porque la piel es muy sensible, que estamos todo lleno de neuronas que nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, la violencia fue en un pasado distante una herramienta que nosotros utilizábamos para entonces nos preservar, vivir más tiempo, o luchando o corriendo. Pero ya no necesitamos más de eso. Eso ya fueron los tiempos. Hoy nosotros podemos resolver todos los conflictos con diálogo. Ya no es más necesario la violencia. Pero se ve todavía en nuestra sociedad el uso todavía de la violencia, porque las ideas de ciertas personas, sobre todo esa que nosotros vimos, por ejemplo, ya no encaja, ya no sirve más, ya no hace parte más, por ejemplo, del progreso que hemos logrado hasta ahora. Entonces, como ellos no tienen voz, como lo que dice es algo fanático, algo que no sirve, que es dañino a la sociedad, nadie le escucha. Entonces ellos utilizan violencia. No van a lograr nada, porque no va a pasar nada. Todo eso, Boko Haram, Hamas, todo eso van a salir, van a ser exterminados. Puede seguir como un partido político, por ejemplo, Hamas, pero que sea con diálogo, como las FARC está queriendo hacer, como el Talibán, que también más o menos así, pero ya están viendo que la fuerza, la violencia no sirve más. Entonces el diálogo, la política es la herramienta que utilizamos en nuestros días, porque alcanzamos este nivel de conseguir escuchar, entender y trabajar para que haya una reconciliación, que el bienestar sea general, ¿no? Intolerancia, deshonestidad, todo eso nosotros es muy facilito de identificar y también de combatir. Entonces ese es nuestro trabajo. Yo estaba, y obviamente hay dos tipos de personas, hay más tipos de personas, obviamente, pero grandes. Hay los sembradores de odio y de violencia, de enemistad, como nosotros vimos, y los sembradores de paz. Nosotros vamos a tener unos ejemplos. Entonces, en este momento nosotros estamos no tristes, pero así con un sentimiento de que una persona, un espíritu,
de su calibre deja la tierra, ¿no? Que es Nelson Mandela. Y yo puse dos fotos. En Hitler, con Hitler, y con su belicosidad, que se originó la Segunda Guerra Mundial, 60,000 personas desencarnaron violentamente con la guerra. Europa toda casi destruida. Y Nelson Mandela, que unió un pueblo que por muchos años vivía segregado, ¿no?, por el sistema de apartheid. El apartheid, la mayoría obviamente de los surafricanos son negros. Los blancos es minoría de origen holandesa. Entonces ellos tenían el gobierno, el poder, y tenía dinero, y su gente, los africanos, los surafricanos, los nativos, eran personas que no tenían tanta cultura y fue fácilmente subjugado por ese sistema. Y Nelson Mandela, él fue un abogado, ahora creo que todos ya están escuchando eso. Y él luchaba, entonces él tenía un partido político y desde joven empezó a trabajar para terminar el sistema de apartheid. Apartheid es separación, ¿no? Unificar, unir los pueblos, independiente de sus orígenes, si son blancos, si son negros, si son hindúes, que había muchos hindúes allá también. Gandhi, para quienes conocen la historia, vivió en Sudáfrica. Entonces él hizo un papel extremadamente opuesto a Hitler. Uno es de destrucción, de sembrar enemistad, de sembrar odio, y tenemos un otro, y los dos son espíritus, un otro que vive, da su vida para cambiar, para unir, para enseñar lo que Jesús nos dijo, ¿no? Amar los enemigos, ¿no? Orar por aquellos que oprimen, y él hacía eso. Y yo escogí esta foto, ninguno está sonriendo. Ninguno, y de propósito, no sonríe. A mí me parece que... Pues, sí, pero vea la diferencia de expresión. El rostro refleja el alma. El rostro refleja el espíritu. Ese es la externalización de fuera. Eso muestra para el mundo lo que la persona es por adentro. Mira la diferencia. Esto es tiniebla. Este es luz. Esa es la diferencia, ¿no? Y vivieron en la misma época. Amad a vuestros enemigos, pero nosotros vamos más adelante en nuestro trabajo evolutivo, ¿no? Nosotros queremos erradicar la enemistad. Amar a los enemigos ya no basta más. Era importante cuando Jesús nos enseñó. Hoy porque nosotros, por ejemplo, aprendemos en el espiritismo que la Tierra ahora es un planeta de pruebas y expiaciones, y que en el futuro será un planeta de regeneración. Pero ¿quién regenera la Tierra? Somos nosotros. La Tierra es un ser neutro. No hace nada. La Tierra es una casa. Los habitantes somos nosotros. Y la condición de este hogar que nos tenemos, donde vivimos, depende de cómo nosotros nos comportamos dentro de esta casa. En la época de Jesús,
por la situación, la condición de desarrollo espiritual, conciencial, no era tan así, era importante. Era un paso muy, muy grande amar los enemigos. Pero nosotros ya no estamos más en esta, estábamos, quizás nosotros escuchamos eso que dijo Jesús. Ahora nosotros queremos es erradicar la enemistad. ¿Y cómo hacemos eso? Erradicando sus causas. No hay otra. Es como para curarnos de una úlcera tenemos que quitarla o tomar medicación, ¿no? Entonces nosotros queremos erradicar su causa, que es la ignorancia y la perfección. Y como decía el grande poeta Michael Jackson, vamos a empezar con la persona en el espejo, que somos nosotros, ¿no? We start with the man in the mirror. Es con nosotros. Ahí empezamos esta lucha, porque es para nuestro propio beneficio. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros vivimos desde adentro hacia afuera. Nuestra vida es interna. Nosotros construimos, no es todo que nos acerca, incluso las relaciones, las personas que nos acercan, a través de cómo somos interiormente, empezando por el pensamiento, las emociones. Eso es que genera. Lo que nosotros tenemos, amistades, cosas que nos llegan, nacieron, nosotros lo atraemos a nosotros de acuerdo con lo que nosotros teníamos adentro. Es así. Y nosotros construimos nuestra vida y el medio donde vivimos. Nuestro ambiente, nuestro hogar, si es de paz, si no es de paz, si es ordenado, si es desordenado. No hace eso por sí solo, a no ser que tenemos fenómenos de poltergeists en la casa, de las cosas que se mueven sola. Al contrario, es nosotros, es lo que nosotros hacemos de este ambiente, también a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Entonces nosotros, las personas y circunstancias que nosotros traemos para nosotros depende de cómo estamos interiormente. Y yo, créanme, yo sé lo que estoy hablando. No les estoy mintiendo. Y yo creo que ustedes también, si al juzgar, a evaluar su vida, va a saber que yo lo que estoy diciendo es verdadero. Y nosotros tenemos en nuestras manos las riendas de nuestros destinos. Somos los maestres, ¿no? Los maestros, los capitanes de nuestra alma. Entonces está con nosotros. Nosotros tenemos el control de conducir nuestra vida como nosotros queremos conducir. A veces estamos haciendo todo bien, pero hay cosas malas, sí. Esto hace parte del aprendizaje aquí de nuestras Harvard School, de la vida. Eso hace parte. Y también es para enseñar. Pero no es fue dado, no recibimos gratuitamente. Nosotros no recibimos nada que no merecemos recibir. Y no dejaremos de recibir lo que merecemos recibir. Nosotros vamos. Y nosotros, transformándonos para el bien, nosotros transformamos el mundo donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, como vimos en la situación de los Hutus, por ejemplo, ya se está viendo este cambio, ¿no? 500 o 1,000, 1,000,000 tutsis que desencarnaron, que van a reencarnar quizás ahí mismo como Hutus, ya con una visión diferente. Entonces ellos ya empiezan a traer una otra historia, ¿no? Un ser ya que aprendió.
y con eso ellos van entonces utilizando las energías. Hitler causó, y también otros países, obviamente, otros ejércitos, la muerte de 60 millones de personas y la destrucción de casi toda Europa. Pero Europa es hoy uno de los países, de unos continentes más pacíficos del mundo, más adelantado tecnológicamente, ya con una justicia social bien encaminada. O sea, ellos aprovecharon aquel momento de destrucción y basado en eso, con todo el dolor que él causó, utilizaron eso para hacer algo mejor, algo duradero, ¿no? Algo que aprendieron con la historia para que no se repitiera más este desastre que fue la Segunda Guerra. Utilizaron el mal, ¿no?, para hacer algo mejor. Cualidades de un espíritu del bien. Nosotros ya vamos a analizar los síntomas que nos hacen mal y ahora vamos a ver cómo es ser, qué vamos a sentir, cómo seremos, cómo somos cuando ya erradicamos aquellas enfermedades espirituales y que nos hacemos espíritu del bien. Nosotros vamos a hacer el bien por el bien, como Hortensia leyó en su librito esta mañana, Pan Nuestro. Sin esperanza de recompensa, no queremos. Nosotros hacemos el bien porque el bien es benéfico para nosotros, como protagonista, como estamos haciendo, ya, solo por el acto. Porque nosotros estamos recibiendo las energías que viene seguramente con el hecho de hacer el bien. Ya pasamos de este. Nosotros retribuimos el mal con el bien. Somos felices con las cosas, con el bien que hacemos, con las lágrimas que enjugamos, eso es de Kardec, muy bonito, y con los consuelos que nosotros damos a los afligidos. Somos seres humanos buenos, benévolos para con todos, independiente de color, de raza, de que sea. En todas las circunstancias, la caridad es su guía. Es indulgente con las debilidades ajenas, entendemos la deficiencia de otras personas porque estamos en el mismo barco. No se complace en buscar los defectos ajenos. Estudia sus propias imperfecciones, es importante, alguien habló de eso aquí hoy, ¿no? Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. No se envanece ni con la fortuna ni con las ventajas personales. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios. Entonces, este es nosotros. Este es lo que queremos, donde queremos llegar, ¿no? Aquí unas personas que fueron sembradores de paz. Hay muchos otros, pero yo traje unos ejemplos. Como yo puse César Augusto antes de Jesús, porque César Augusto seguramente era un espíritu que ya estaba, hacía parte del plan para la venida de Jesús, y fue el emperador que trajo la Pax Romana, la paz de Roma, a todo el imperio romano, facilitando así la vida de cada uno para que no se preocupara con violencia, fácil transportación, hizo carreteras y todo eso. O sea, él trajo la Pax Romana que duró bastante tiempo y que esta Pax Romana facilitó la venida de Jesús en su trabajo y así como los trabajos de sus apóstoles que le siguieron, como Pablo y Pedro, que viajaban, caminaban mucho a las afueras de la Palestina, porque ahí donde creció el cristianismo, fuera en la Grecia, Turquía, y todo eso, la Pax Romana facilitaba con que ellos viajaban y caminaban sin preocuparse con miedo de seguridad. Gandhi también, que liberó un país entero de grandísimos con su política de no violencia aprendida con Jesús. Martin Luther King también, que con su no violencia trajo a los negros americanos que eran segregados, que aquí había el apartheid también,
también basado en la política de no violencia que aprendió con Gandhi y ciertamente con Jesús, vino y transformó la sociedad. Madre Teresa, por ejemplo, que cuando los gobernantes o la sociedad no le daba mucha esperanza o a los más sufrientes, ¿no? A la gente más pobre, más miserable, ella entonces viene con su amor, con su luz, a traer un cierto conforto a ella, a esta gente, ¿no? Este es Gorbachev. Gorbachev es responsable por la caída del comunismo en Rusia, y hoy Rusia es un país muy más adelantado que antes, claro, obviamente. Entonces, esos son los sembradores de paz. Juan Pablo II también, Francisco Cándido Javier, y aquí Nelson Mandela, y este es Federico de Klerk. Federico de Klerk era el presidente de apartheid. Él fue el último presidente de apartheid, y él, cuando él tomó el gobierno, su política principal era encerrar el apartheid, era terminar, porque ya pasó un tiempo, tanto como 30 años, casi 30 años, el propio espíritu va tomando ascos de la injusticia, ¿no? Va viniendo y se tiene, por ejemplo, si tú tienes un hijo o una hija que te pregunta, padre, papá, ¿por qué que los negros no pueden ser eso? ¿Por qué que ese no puede? Y él es el gobernante. Entonces va a llegar un momento, por ejemplo, que estas personas van tomando asco de la propia situación, ¿no? Entonces eso pasó con de Klerk, y cuando él entró en el poder en 89, su política principal era terminar apartheid, era traer o era unir los pueblos que ahí vivían. Y dentro de su política era también de libertar prisioneros políticos, y uno de ellos Nelson Mandela. Entonces, en la elección después, Mandela fue electo presidente, y por todos los ciudadanos surafricanos podían votar, y votaron unánimemente en Nelson Mandela, que se tornó el primer presidente del movimiento no apartheid, que ahí es dividido la historia política de África, apartheid y no apartheid. Y los 4 presidentes que siguieron de África del Sur después de apartheid son negros. Entonces, de Klerk obviamente era un blanco que vivía ahí, y él también tenía de hacer esta unión, un espíritu que hacía parte de este trabajo. Y los dos juntos en 93 ganaron el premio Nobel de la Paz por su trabajo. Entonces nosotros vimos aquí hoy, por ejemplo, estas dos clases de espíritus, ¿no? Los sembradores de odio, de enemistad, y los sembradores de paz, de amor, de tolerancia. Entonces ya vemos que hoy estos sembradores de mal, de enemistad, son minorías, ¿no? Y estos sembradores de paz también ya no necesita tanto quizás venir, porque cada uno de nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajito, que ya no hay siquiera necesidad de venir un espíritu de eso para sacrificarse, porque nosotros como habitantes de esta tierra, nosotros vamos a hacer el trabajo de amor desde abajo hacia arriba, para nosotros mismos implantar un sistema de paz, de armonía dentro de la sociedad como donde vivimos, para no tener que tener estas venidas radicales como de que pasó con Martin Luther King. No, porque nosotros vamos, cada uno de nosotros, este es nuestro trabajo, y nosotros, claro que no hacemos eso en pequeñas partes, pero es así que un edificio se construye con bloco a bloco, pequeñito. Entonces nosotros vamos a ser esos bloques, ¿no? Nosotros vamos a ser los rompedores del ciclo vicioso que fomenta, que perpetúa la violencia, la desarmonía. Y nosotros empezamos haciendo eso en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, en nuestra casa y nuestro ambiente de trabajo y todo eso. Entonces nosotros buscamos siempre, a cada día de nuestras vidas, empezando ahorita, a ser todos sembradores de paz y de armonía, para que no tenemos que el problema de amar enemigos, porque nosotros no vamos a ser enemigos y tampoco ser enemigos de nadie.
Muchas gracias. Un buen día, buena semana y un año nuevo.